Bueno, muchas gracias. Realmente ha sido un tiempo maravilloso y qué hermoso terminar, o mejor dicho, terminar el tiempo de canciones, ¿no? De alabanza, con esta hermosa canción que habla que digno es el Señor, ¿no? Digno es el Cordero Santo. Esa canción que se va a cantar allí cuando haya terminado el tiempo, ¿no? Y todos los redimidos canten, como dice Apocalipsis, digno es el Cordero. Hoy vamos a estudiar, la gente que nos acompaña en la reunión de oración ya escuchó un avance. A veces suelo hacer esto de que en la reunión de oración tenemos algo y después cuando me toca predicar uso ese mismo mensaje ya pero más completo. Y vamos a hablar del libro de Esther. Los que estuvieron en la reunión de oración se acuerdan quizá que mencionamos hace unos 2 semanas atrás, porque yo estuve enfermo y estos últimos 2 jueves no pude estar en la reunión de oración, pero vimos algo allí del libro de Esther. Y es un libro muy interesante. Es un libro corto. Ustedes saben, a mí me gustan los libros cortos, parece, ¿no? Alguna vez hablé de Jonás, otra vez hablé de otros libros proféticos. Libros cortos, que si vos te lo pones a leer, lo lees todo de un saque, ¿no? Hay otros libros que son un poco más difíciles de leer. Por ejemplo, si te pones a leer 1 Samuel o 2 Samuel, son varios capítulos y la historia medio se entrevera y son un poco densos y a veces lees una parte y otro día lees otra parte y como que te olvidaste la primera. Pero estos libros son libros cortos y entonces vos en un poco tiempo podés leer toda la historia y te queda bastante en la mente toda la historia. No voy a preguntar, pero me imagino que hay varios que quizás nunca leyeron lo de Esther. Quizás porque sos nuevo, quizás por otras cuestiones, pero no importa. Pero quiero contarte que este libro de Esther es un libro muy particular. Quizás si te lo pones a leer en media hora, te lo acabas. Media hora, 40 minutos, te lo acabas, lo lees completo. Y está escrito de una forma, y también lo mencioné cuando quizás hablamos del libro de Jonás, de una forma muy especial, ¿no? Si vos lees el libro, tiene una forma literaria en la que se cuentan las cosas como si fuera una novela, un cuento, ¿no? El libro de Esther es algo que vos, en resumen, podrías sentarte ahí con tus hijos y contarles el libro de Esther. Y tiene frases que son muy pintorescas. Por ejemplo, en un momento cuando sale la orden del rey para que le den las cartas al pueblo de Israel para que se defienda, vamos a hablar después de eso, pero menciona ahí, no dice simplemente, bueno, y el rey mandó la orden para que salgan las cartas, sino que dice, y entonces salieron en veloces corceles, porque eran los caballos del correo real, ¿no? Y eso te habla de un escritor que está pintando un poco la escena, ¿no? No solo contándote lo que pasó, viste que hay diferentes formas de decir las cosas, ¿no es cierto? Una de las cosas que a mí me cuesta mucho, por ejemplo, es ser romántico y saber transmitir que amo a mi esposa. ¿No? Hay hombres que no. Hay hombres que se pueden sentar con su esposa y hablarle y recitarle una poesía que van diciendo, ¿no? Y inclusive sus palabras tienen un poder de convencimiento tremendo, ¿viste? A mí no me pasa. Yo soy medio técnico, ¿no? Entonces yo me acuerdo una vez, a mi señora le dije, yo te amo, y cuando cambie de idea te lo voy a avisar. Pero no es muy romántico, ¿no? ¿Viste? Hay que estar todos los días diciendo esas cosas. Pero este libro tiene un poco de ese romanticismo en la forma en que cuenta la historia. Es una historia muy particular. Es una historia que ocurre, si vos lees el libro de Esdras, vamos a hacer un poquito de recapitulación histórica para que se puedan ubicar. Dios levantó un rey en Israel, David. Después de él levantó a Salomón y después de Salomón vino otro rey y el reino se dividió en 2, lo que llamamos Judá e Israel, que se llama en la Escritura. Estos reinos pasaron a través de diferentes generaciones, la mayoría de ellas hombres que desobedecieron a Dios. Durante todo ese tiempo Dios envió profetas que
amonestaban al pueblo para que volviese a Dios, pero el pueblo cada vez estaba más y más y más lejos de Dios, hasta que se cumplió lo que la profecía decía, que era que el pueblo de Israel y también la nación de Judá, o sea, las dos divisiones de Israel en general, iban a ser llevadas cautivos, ¿no? Y fueron llevados cautivos a Babilonia, primero, después también vienen los medopersas, una serie de personas que tomaron cautivo a Israel. Pero también Dios había profetizado a través de sus profetas, a través específicamente del profeta Jeremías, que la nación iba a pasar 70 años en cautiverio y luego iba a volver. Daniel también nos habla de eso. En los últimos capítulos del libro de Daniel, Daniel está orando por el pueblo de Israel porque sabe que se acerca el tiempo del cumplimiento de la profecía. Y bueno, pasados esos 70 años salió la orden del rey Ciro de Persa y comenzaron a volver de la cautividad algunos, no todos volvieron. No toda la nación de Israel volvió a Judá. Si vos vas al libro de Esdras, te vas a encontrar que hubo una primera gente que volvió a la tierra de Judá, que vinieron con, a ver si alguien se acuerda, Zorobabel, con Zorobabel. Y ahí en el libro de Esdras se cuenta cómo ellos comenzaron a reedificar el templo que había sido completamente destruido, el templo de Salomón. Había sido completamente, el templo que construyó Salomón, ¿no? Había sido completamente destruido. Después, en el capítulo 6, ahí se estanca la construcción del templo. Y Dios envía a otros profetas diciendo, viste, que por ejemplo, la profecía de Sofonías, ¿no es cierto? Que la casa estaba vacía, que la gente estaba ocupándose de sus bienes, sus riquezas, pero no se ocupaban de la casa de Dios. Y pasan unos cuantos años. En ese periodo que hay entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras, es donde ocurre la historia de Esther. Pero esto no ocurre en Jerusalén, ocurre en Susa, que es la capital del reino que tenía cautivos a los israelitas. Es decir, Esther y las otras personas que se mencionan eran personas que estaban cautivos allí en el reino medo-persa, ahí en Susa. Después de eso, capítulo 7, llega la segunda corriente de gente que vuelve a Israel y se termina de construir el templo, que vienen con Esdras. Y aún unos 40 años después ocurre la historia que encontramos en Nehemías, que es una tercera corriente de gente que vuelve a la capital, a Judá, y reconstruyen el muro en 52 días. Eso para ubicarlos un poquito dentro de la historia. Así que Esther y Mardoqueo, personajes centrales de este libro, eran personas del pueblo de Israel que estaban cautivos, o que habían sido llevados en la cautividad a Susa, la capital del reino persa. Es interesante también mencionar que en el libro no se hace ninguna mención de ningún nombre de Dios. Ningún nombre de Dios es mencionado en el libro de Esther. Sin embargo, la historia y la forma en que ocurren las cosas nos hacen ver que Dios sí verdaderamente estaba presente. Y quiero en esta mañana, hay diferentes formas de las cuales vos podés analizar el libro, diferentes puntos de vista, pero hoy quiero rápidamente, no tomé el tiempo que empezó y no tengo reloj, así que algunos me gritan o me tiran algo cuando estoy haciéndome demasiado largo. Sí tengo, voy a ver si, para no matarlo, porque si yo me entusiasmo empiezo a hablar y no termino más. Lo que vamos a ver en esta mañana son, gracias. 4 lecciones, 4 lecciones que podemos encontrar en el libro de Esther. 4 lecciones que podemos encontrar en el libro de Esther. Así que vamos a comenzar con la primera de esas lecciones. Y la primera de esas lecciones tiene que ver con la ocasión del libro de Esther. La ocasión del libro de Esther. Como dije, les expliqué un poquito lo que estaba ocurriendo, pero vamos a ir específicamente a lo que ya ocurre dentro del libro.
Asuero era el rey de Persia. Es la traducción en realidad en hebreo del nombre Jerjes, si la quieren saber, pero bueno, no tiene mucha importancia. La cuestión es que él estaba con una reina que se llamaba Vasti. Hubo un banquete que preparó el rey Asuero, a eso lo podés leer todo en capítulo 1, quiero pasar rápidamente. Un banquete que preparó el rey Asuero, según los historiadores, él había reunido a varios de los ministros y otros reyes de la zona, porque querían atacar en realidad al imperio griego. Esto es secular, no figura en el libro. La cuestión es que ellos hacen un gran banquete y él quiere llamar a la reina Vasti para mostrar la belleza de la reina a las demás personas. El rey Asuero era un rey ególatra, un rey que le gustaba mucho ensalzarse a sí mismo, y él quería mostrar cuál era su posesión, ¿no? La reina Vasti. Traiga a la reina Vasti para mostrar la belleza de ella. Pero Vasti se rehúsa. Y entonces eso es un gran papelón para él delante de toda la gente. Y bueno, después reunido con los asesores de él, deciden que Vasti sea destituida y que se elija entre la nación una hermosa muchacha para que sea la que iba a suplantar a la reina Vasti como reina y acompañante del rey Asuero. Se hace como una especie de concurso de belleza, si vos ves en el libro, y hay varias personas que salen a ver gente, reúnen una cantidad de chicas, y bueno, finalmente, léelo, es interesante, pero finalmente Esther es elegida como la mujer más hermosa allí en aquella ciudad de Susa, o en todas las provincias de alrededor. Y entonces es coronada reina. Pero la relación entre los reyes y sus reinas en aquella época era muy particular, ¿no? O sea, no es que la reina vivía con el rey. Quiero que entiendas que muchas veces la Biblia es muy clara y no nos imaginemos algo que no es. Por ejemplo, más adelante, la reina Esther, en un momento que está hablando con Mardoqueo, le dice que ella no ha sido llamada ya por varios meses, ¿no es cierto?, por el rey. Es decir, no es que vivían como un matrimonio, era una cuestión muy, muy diferente, en la cual no quiero entrar en detalles ahora. Pero eso es parte de la historia. Esther, el rey no lo sabía, pero era judía, y tenía un tío, Mardoqueo, que la había criado porque probablemente los padres de Esther habían muerto a causa de la cautividad o algo por el estilo. No se explica en realidad en el libro qué exactamente pasó con los padres de Esther. Pero después llega otro momento, otra ocasión, y aquí es la ocasión especial que tiene que ver con el libro de Esther, en la cual un hombre que era muy amigo del rey, un tal Amán, dice la escritura que era agageo, es decir, descendiente de Agag, aquel rey que también combatió Saúl y que eran enemigos de Israel. Amán tiene un plan para destruir, o sea, le tenía hazaña a los judíos que vivían en Susa y tiene un plan para eso. Y vamos a leer ahí un poquito ahora sí, en el libro de Esther, vamos a ir al capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8, y dice así: Y dijo Amán al rey Asuero: Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y le dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: La plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Este hombre va y lo que hace básicamente es ofrecerle al rey un pago, un proyecto para destruir a los judíos que habitaban en todas las provincias del reino. Fíjate que cuando vos vas generalmente con un proyecto si vos vas con un proyecto a la municipalidad, generalmente vas a pedir que te ayuden económicamente, ¿no? Bueno, este era al revés.
va a ofrecerle plata para desarrollar un proyecto para destruir al pueblo de Israel. Una cuestión muy particular, ¿no es cierto? Algo que se ha repetido durante la historia, en varias veces inclusive. La más evidente probablemente haya sido durante la Segunda Guerra Mundial, perdón, cuando sistemáticamente se trató de matar a todos los judíos que vivían en Europa, ¿no? Y posiblemente si hubiese expandido el gobierno nazi, hubieran hecho lo mismo en todo el mundo, ¿no es cierto? Fíjate, una hazaña muy particular con un pueblo muy particular, ¿no? ¿Por qué? Obviamente ahí se ve la mano del diablo detrás de todo eso, queriendo destruir la nación de la cual iba a nacer el libertador, el que nos iba a redimir de nuestros pecados y el que iba a destruir a Satanás, el que va a destruir a Satanás, ¿no es cierto? Querían destruir a la nación de Israel. Y este hombre, Amán, le ofrece dinero. De esto se entera Mardoqueo, ¿no es cierto? Y dice capítulo 4, versículo 13. Porque él está preocupado ahora, porque escucha todo ese proyecto y cómo fue decretada una fecha para que la nación de Israel sea destruida. Y Mardoqueo se comunica con Esther y le dice lo siguiente, capítulo 4, versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás de la casa, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Fíjate la convicción de Mardoqueo. Esther era judía, así que también ese decreto pesaba sobre la vida de ella. Esther le dice, mira, no piense que te vas a escapar simplemente porque estás en la casa del rey. Pero si vos callás, si vos no haces algo con respecto a esto, la liberación del pueblo va a venir seguro de alguna otra parte. Porque Mardoqueo está convencido que Dios va a obrar de cualquier forma y que no depende de una persona para llevar a cabo sus planes. No depende de una persona para proteger o dejar de proteger o lo que él quiera hacer. Pero le dice algo muy particular. Respiro y liberación pueden llegar de otra parte. Pero quién sabe si Dios no te puso ahí en este momento para esto. Y esto es cuando yo hablo de la ocasión. La ocasión. ¿Sabes? En nuestra vida muchas veces nos encontramos con ciertos momentos especiales, ocasiones especiales. Quizá una dificultad, un problema laboral, un compañero del trabajo que te cuenta algún problema particular, que abre su corazón por alguna circunstancia, una enfermedad de algún pariente y en medio de eso estás vos allí. ¿Y sabes algo? En la vida se nos presentan diferentes ocasiones en las cuales podemos ser parte de la obra de Dios. Ser parte de la obra de Dios hacia las demás personas. Ser participantes en el plan de Dios en la vida de otras personas. Se nos presentan ocasiones. El tema es que si nosotros nos rehusamos y callamos absolutamente, probablemente Dios va a seguir haciendo su obra y lo va a hacer en aquellas personas que Él lo quiere hacer. Pero vos dejás de ser participante. Vos perdés el privilegio de ser participante en la obra de Dios. ¿Sabes? Hay muchas ocasiones como esas. Dice la Biblia, ahí en Jeremías, hace unos días atrás, en el devocional que yo hago. O sea, yo hago un devocional en el cual leo un pasaje y escribo en un cuaderno de notas un resumen de lo que leí y cómo puedo aplicarlo a mi vida. En un momento, vos sabés que me cansé un poquito de eso y comencé a hacer otros devocionales, otra forma de devocional. Pero me di cuenta que llegaba el mediodía y no me acordaba de lo que había leído. No sé si a vos te pasa. No sé cuántos tienen la costumbre de leer algún pasaje bíblico por la mañana,
Pero es difícil a veces, después durante el día, recordar qué es lo que leíste. O por lo menos, qué fue lo que tocó tu corazón de lo que leíste. A mí me pasa, yo soy un tipo que tiene la memoria bastante flojita, ¿no? Hay personas que me llaman, me dicen, necesito que vengas a casa para hacer tal cosa, y por H o por B algo me distrae que yo no lo anoto, y ¿sabe qué? Me olvidé, no me acuerdo más. Así que trato de anotar todas las cosas. Estos días estuve buscando... ¿Está Dani Bornemann por acá? Estaba hoy se habrá ido, porque estaba recién en la reunión. Estaba medio enfermo también. Y estaba buscando una herramienta que había perdido. Y entonces estuve recorriendo las últimas casas donde trabajé antes de enfermarme. Esto fue hace unos 10 días atrás. Buscando esa herramienta, una herramienta eléctrica bastante cara. Y no me acordaba dónde la había dejado. Porque fui a otra casa para hacer un trabajo y encontré que no tenía la herramienta y digo, ¿dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? Y empecé a recorrer las casas, estuve por las casas de tus suegros. ¿Viste? Le golpeé la puerta, no me dejé ahí. Y anduve buscando. Y finalmente la encontré. Y ¿sabes cómo la encontré? Mira, yo había arreglado hace como unos 15 días atrás algo en mi auto. Y había ido ahí al taller que tenemos allá. Y le había pedido algunas herramientas prestadas y también había usado algunas de las mías y había pedido prestada una luz portátil, ¿no? De 12 volt para ver una cosa ahí en el motor, un sensor que tenía que cambiar. Y después enrosqué la lámpara y la colgué en el taller donde iba. Eso es lo que recuerdo. La cuestión es que cuando fui ayer, voy ahí, al lado de la lámpara estaba colgada mi herramienta. Y yo le digo... a los del taller, che, ¿y esa herramienta? No sé, alguien la colgó ahí está. Y era yo, obviamente fui yo, que colgué la lámpara, colgué también una valijita que tiene una atornilladora y eso. Yo digo, ¿por qué la colgué ahí? Y no sé, algo funciona mal adentro, ¿no? ¿Viste? Hay mucho espacio libre, ¿viste? Hace un tiempo atrás llegó un amigo a hacerle una resonancia magnética, ¿viste? Y le dije al doctor, cuidado porque puede resonar mucho, porque las cajas huecas a veces, ¿viste? Resuenan, ¿no? Y así debe estar la mía. La cuestión es que me cuesta recordar cosas. Y ese ejercicio de anotar lo que leo me ayuda a recordar. Y hace unos días atrás, volviendo al tema, leí de Jeremías. Y en Jeremías estaba el pasaje ese que muchas veces mencioné, porque es un pasaje que me encanta. Cuando Dios le dice a Jeremías, anda a la casa del alfarero y mirá lo que está haciendo. Y entonces Jeremías entra en la casa del alfarero y ve allí que el alfarero pone un poco de barro allí sobre el torno. Hoy en día el torno es un plato que da vueltas, ¿no? Hoy en día es eléctrico, antes era con un sistema de pedales. Comienza a dar vueltas y él empieza a darle forma. Y dice, y mientras miraba, la vasija que estaba haciendo se deshizo en su mano. Y dice que el alfarero volvió a cerrar todo y hizo una nueva vasija como mejor le parecía hacerla. Y vos sabés que me quedé pensando en ese pasaje. Porque yo siempre pensé que Dios, bueno, hace sus cosas y tiene un propósito en mí y lo va a alcanzar. Pero me puse a pensar que en realidad no era lo que ese pasaje decía. Porque la vasija que hizo después probablemente no era igual que la primera idea que tuvo. Quizás él quiso hacer una vasija que era muy alta y el barro no estaba en condiciones de resistir ese movimiento y se desarmó y entonces hizo otra cosa. O quizás el barro estaba muy seco y le agregó un poco de humedad, o muy húmedo y lo dejó secar un poco. La verdad es que no sé, no explica ahí el pasaje, pero solo dice que esa primera vasija que quiso hacer se desarmó en sus manos y él tuvo que volver a tratar el barro para hacer una nueva vasija. Y sabes, eso nos habla de cómo somos en las manos de Dios y cómo podemos ser participantes en la obra de Dios. Dios tiene un plan para nuestra vida. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Ahora, a veces no nos dejamos moldear como Dios quiere, Y entonces Él quizá tiene que agregar un poco de humedad, un poco de agua, o un poco de algún componente especial de la arcilla, o tiene que hacer las cosas un poco diferentes, para incluirnos en el plan. Y lo que quiero decirte que la verdad que resalta es que las manos del alfarero trabajan sobre el barro,
pero que también las cualidades del barro son importantes para que ese alfarero pueda hacer la obra que él quiere. Y Esther era una mujer allí común. Quiero decirte que el pueblo que estaba allí cautivo no era un pueblo maravilloso, un pueblo obediente de Dios, estaba siempre dispuesto a escuchar la voz de Dios. De hecho, habían sido desterrados porque se habían alejado completamente de Dios. Un pueblo idólatra, un pueblo que hacía las abominaciones de las naciones que no conocían a Dios. Y ahí estaba Esther. Y Dios a través de Mardoqueo le dice, ¿ves? Para esta hora estás en este lugar. Si vos te rehusás a ser participante, si callás absolutamente, liberación va a venir de otro lugar. Dios va a usar otra vasija, Dios va a hacer las cosas de una forma diferente. Pero vos te perdés el privilegio de ser participante de la obra de Dios. Y así que esa es la ocasión. Y quiero que vos pienses un poquito en que en tu vida llegan ocasiones para que vos seas participante de la obra de Dios. Y las estás dejando pasar, estás tomando la posta. ¿Sabes algo que acá hay varios que les gusta? ¿Cuánto les gusta el fútbol? A ver, levanta la mano. Sin miedo, ¿cuánto les gusta el fútbol? ¿Cuánto les gusta el fútbol? Hay algo a mí que me da bronca a veces cuando veo los partidos de fútbol. Y hay una cosa que me da mucha bronca, es cuando un delantero recibe la pelota para hacer el gol y vos notás que está ahí y que tiene miedo de definir la jugada, ¿o no? ¿Lo has notado viendo algún partido alguna vez? Que vos te das cuenta, llegó la oportunidad, está frente al arco, la pelota bien colocada en sus pies y parece que quiere acomodarla una vez más, que está mirando a quién se la puede dar para que el otro haga el gol. Parece que no quiere asumir la responsabilidad de patear al arco y que se vaya afuera o que entre y que sea un golazo, se la atajen, pero definir él, ¿no? Y ver un delantero de esos con miedo te da una bronca tremenda. Porque vos decís, escuchame, vos estás en la cancha para eso, hermano, ¿no? Y es lo que le está diciendo Mardoqueo. Vos estás ahí en el área con la pelota en tus pies y es tu momento, es tu momento. Es tu momento. ¿Vas a dejar pasar el momento? O vas a ser participante. Una definición de penales, ¿no? Entonces hay que elegir los 5 que van a patear. Y vos ves los jugadores. Y hay uno que enseguida salta al frente. Yo pateo el primero, ¿viste? Y hay otro que se va como para el fondo, ¿viste? Si tengo que patear, pateo, pero lo mejor es que no me toque a mí, ¿no? Porque ahí estás, el arquero, la pelota y toda la tribuna, ¿no? Y es un momento clave, es un momento que hay que tener carácter para enfrentarlo. Y ahí te das cuenta quiénes son los goleadores y quiénes no. Pero Dios te pone en ocasiones en tu vida. Frente a tus parientes, frente a tus amigos, frente a tus compañeros de escuela, de trabajo, de universidad, de lo que sea. A través de diferentes circunstancias, como dije antes. Conversaciones, invitaciones, enfermedades, y Dios te dice, quizás para esta hora yo te tengo en este lugar, la ocasión. Pero segundo, la oración, y dice capítulo 4, versículo 15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y si perezco, que perezca. Después vamos a ver un poquito más, vamos a leer un poco de eso, pero la reina Vasti, como te dije antes, no es que vivía con el rey y hablaban todo el tiempo. De hecho, para hablar con el rey estaba en su trono y ella tenía que atravesar un patio, y cualquier persona que atravesaba ese patio y se presentaba ante el rey, era reo de muerte, salvo que el rey extendiese el cetro, y entonces esa persona tenía permiso para hablar con el rey. Nadie podía atravesar, ni siquiera la reina. Como te dije, este rey Asuero era un rey muy ególatra y era una situación muy particular. ¿Sabes esta circunstancia en la cual ella dice, ayunen
y implícitamente está diciendo, oren por mí 3 días y entonces voy a ir a ver al rey. Me hace acordar mucho también el primer capítulo de Nehemías, ¿no? No lo busquen, pero Nehemías 1:3 dice, yo lo tengo acá. Y él está contando, y me dijeron, Nehemías, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto, la misericordia, a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Esta oración la hizo Nehemías justamente también antes de presentarse ante el rey para hablar acerca de volver a Jerusalén para reconstruir los muros. Una circunstancia muy parecida, no igual, pero muy parecida a la que vivió la reina Esther. La reina Esther lo vivió con Asuero, pero ella no estaba en contacto directo con el rey, aunque parezca mentira. Nehemías tenía que hablar con el rey Ciro, si mal no me acuerdo, o Artajerjes, pero él era el copero del rey, y él sí se presentaba ante el rey todos los días. La cuestión es que nadie se podía presentar triste ante el rey. Si vos vas a Nehemías vas a encontrar acerca de eso. Y Nehemías está triste por lo que está pasando en la nación de Israel. Y vos lo podés leer en estos versículos que leímos de Nehemías capítulo 1. Y es así. Y dice después el versículo 11 de Nehemías 1, te ruego Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, el rey. Dale gracia delante del rey. Que el rey actúe con gracia para con él. Es decir, que él pueda presentarse ante el rey con un pedido. Él era un siervo, no era un ministro o algo especial. Era el que servía la copa al rey, o el que probaba probablemente el vino para saber que no estaba envenenado o algo por el estilo, no sé. No era una persona destacada, pero él se iba a presentar ante el rey para hacerle un pedido. Y eso no estaba permitido, no estaba permitido. Y Nehemías lo hace. Y ¿sabes? Habla de esa oración, ¿no? Que cada uno de nosotros tiene cuando estamos en problemas, ¿no? Cuando nos acercamos a algún momento difícil, siempre surge la oración en nuestro corazón, ¿no? Cuando estamos en un examen, ahí los estudiantes siempre antes de empezar el examen dicen, bueno, Dios, ayúdame a acordarme de lo que estudié. ¿Viste? Muchos piden, Señor, hace un milagro. ¿No es cierto? Y cuando estamos en problemas, ¿has estado alguna vez en problemas en que vos decís, uy, Dios, ayúdame ahora? Yo he estado en algunos. Cuando has tenido que presentarte ante alguna autoridad para pedir un permiso especial para algo. Nosotros hacíamos muchas actividades en las escuelas secundarias que tenían que ver con evangelismo y me acuerdo una vez muy especial, estoy tratando de acordarme de la ciudad, creo que fue en Campana, pero vos sabés que no me acuerdo exactamente. La cuestión es que hacemos la obra, ¿viste? Una obra que se llamaba Renacidos para una Esperanza Viva. Compartíamos de la vida de 2 personas que habían tenido SIDA, que habían conocido a Cristo como Salvador. Era una historia real. Pero en las escuelas no estaba permitido predicar el Evangelio abiertamente, no se podía hacer llamado, había un montón de cuestiones. Que no lo hacíamos. Presentábamos la obra, contábamos la historia de estos 2 jóvenes y después a los interesados les decíamos, si querés puedes hablar con alguno de los chicos, y ellos conversaban y obviamente les testificaban acerca de Jesucristo. Cuando terminó la obra, viste, yo era el encargado, viene el director de la escuela así serio y me dice, acompáñame a la dirección. Y dije, bueno, acá tenemos problemas, ¿viste?
Y entonces vamos a la dirección, me siento y me dice, bueno, vamos a labrar un acta. Y yo dije, se pudrió todo. ¿Viste? Adentro mío pensé así, ¿viste? Ya está, frito, listo. ¿Viste? Y pensaba que por ahí iba a tener consecuencias, que no íbamos a poder hacer más la obra en otros lugares. ¿Viste? Todas las cosas que te pasan por la cabeza. Y oré, Señor, ayúdanos en este momento. Y empezó el hombre a redactar y en realidad estaba haciendo un acta, en cierta forma agradeciendo la participación del grupo y recomendándola para otras escuelas. Y yo, ¿viste? Adentro bien no lo podía creer, ¿viste? Porque de la forma en que me llevó y eso, yo pensé que estaba enojado el hombre, ¿viste? Y bueno, terminamos agradecidos y todo, pero me acuerdo en ese momento, esas oraciones que uno tiene instantáneas. Señor, ahora tenés que ayudarme. Y si vos vas a Nehemías vas a encontrar que en algún momento también el rey le dice, ¿qué te pasa? Y él dice, entonces yo oré y dije. O sea, no es que tuvo una gran oración, sino que dijo, Señor, es ahora, ¿viste? ¿No? Y muchas veces cuando se nos presentan esas ocasiones, es cuando tenés que decir, Señor, ahora dame las palabras. Y te lanzás. ¿Por qué? Pues llega la ocasión, pasamos por la oración, pero entonces hace falta, y acá viene la osadía. Es decir, como dijo Nehemías, oré y dije, y le dijo al rey, estoy pensando que voy a ir a Jerusalén, vamos a construir el muro de la ciudad, así que le pido a usted que me dé un contingente de gente para llevar las maderas de no sé dónde, y un montón de cosas. Y vos ves que ahí Nehemías se larga a hablar con el rey y le dice todo, ¿viste? Ahora él era un copero, no era, ¿viste?, el ministro de Economía, no era el ministro de Desarrollo, su secretario de Salud, nada por el estilo. Era uno de los que atendía la mesa del rey. Pero él oró y se lo dijo. Y Dios se lo concedió. Él actuó con osadía y Dios respondió. ¿Sabes? Si vamos a Esther, vamos a leer el capítulo 4, versículo 11. Dice así, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo, dice ella, Esther, no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. ¿Ves lo que te digo? Que no es que vivía como la esposa del rey con el rey. Había una sola ley. Si atravesás el patio para ver al rey, hay una sola ley. Si el rey no te llamó, tenés que morir, salvo que el rey extienda el cetro. Y dice el capítulo 5, versículo 1, aconteció que al tercer día se vistió Esther de su vestido real y entró al palacio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y el rey estaba sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Esto 3 días después de que hubieron orado y ayunado durante 3 días. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. ¿Qué había orado Nehemías? Dame gracia delante de aquel varón. Esto fue después lo de Nehemías, ¿no? Pero se repite ese mismo concepto. Ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces Esther tocó la punta del cetro y dijo al rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Y dijo el rey a Esther, dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete, que les prepararé mañana,
y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Fíjate lo que pasó, ¿no? Esther finalmente tiene la osadía de atravesar el patio. Llega y obtiene gracia ante el rey. Y el rey le dice, ¿qué necesita, Esther? Lo que quieras, hasta la mitad del reino te lo doy. Y Esther, ¿qué dice? En vez de decir la petición que tenía realmente, dice, bueno, venga usted, señor rey, y Amán esta noche al banquete que les he preparado. Y se les concede. Esa noche están en el banquete, están felices, el rey ya había chupado un poquito, Amán se ve que también. Y entonces el rey le dice, de vuelta, Esther, ¿qué era la petición que tenías? Aunque sea la mitad del reino te lo doy. Y Esther le dice, vengan mañana a otro banquete. ¿Sabes qué? Es algo interesante de la Escritura. En la Escritura, en la Biblia, los personajes se muestran como son, no como deberían ser. Acá tenemos varios docentes. Yo he atravesado por varias etapas de escuela, ¿no es cierto? Cuando yo estudié en la primaria y en la secundaria, sí también, había gobiernos militares, ¿no es cierto? Entonces San Martín era el capo, ¿viste? Era lo mejor, San Martín, Belgrano, qué sé yo, no me acuerdo ahora, ya está, ya pasó. Pero la historia se veía de una forma muy particular. Ahora después vinieron gobiernos constitucionales. Hasta escuché que San Martín era gay, por ahí, no sé. ¿Viste? Cosas que, no sé, la verdad es que no sé cómo era San Martín. Yo no lo conocí. ¿Alguno estuvo? Beto, vos estabas, me parece. Vos eras mendocino, vos estabas cruzando la cordillera, me parece, en esa época, ¿no? Sí. La verdad es que no sé cómo era. Pero según el gobierno de turno, se pintan los héroes o los malvados de acuerdo a como mejor le parece al gobierno de turno. Creo que en todo el mundo, pero acá, por lo menos, mi experiencia en Argentina ha sido eso muy particularmente. Pero en la Biblia no es así. Cuando hablamos del rey David y del dulce cantor de Israel, y vos vas a la historia ahí que está en Primera y Segunda Samuel, y en los primeros libros de Reyes, vas a encontrar que el rey David no era tan dulce en muchos aspectos, ¿no es cierto? Cuando en hebreo se habla de los héroes de la fe y después los lees en el Antiguo Testamento, vas a encontrar que muchos de ellos tuvieron sus flaquezas y sus momentos de debilidad. Cuando estudias del profeta Elías y de Eliseo, y vos ves cómo fueron ciertas cosas, hombres de Dios, pero la Biblia te los muestra tal como son. No tal como uno quiere que sean. Yo quisiera, si yo hubiera escrito la Biblia, nunca hubiera contado el pecado de David. ¿Vos? Te hubiera complicado un poco, ¿no es cierto? Pero la Biblia presenta a los hombres como son, no como deberían ser, no como quisiéramos que sean. Y aquí Esther, probablemente había un plan detrás de todos esos banquetes, pero probablemente también había cierto miedo. Y no se terminaba de decidir, de identificarse con el pueblo de Dios, y que ella era judía, y que esa pena de muerte que estaba sobre los judíos estaba también sobre ella. Vos pensalo, quizá en algún momento le debe haber pasado por la mente, si yo me callo la boca, ojalá que nadie diga nada, yo soy la reina después de todo, al que abra la boca y diga que yo soy judía, lo mando a matar y se acabó la historia, ¿no es cierto? No sé, podrían haber pasado, quizás no pasaron esas cosas por la mente de Esther porque no están escritas en el libro, así que no quiero inventar demasiado. Lo que sí vos ves, que 2 y 3 veces el rey le dijo, bueno, ¿cuál es tu demanda? Hasta la mitad del reino te doy. Y como que Esther no le dice, mirá, pasa esto. Así que vienen a un banquete, vienen al segundo banquete, y recién en ese segundo banquete, Esther se anima a hablar de cuál es la petición que verdaderamente tiene. ¿Sabes? Llegan ocasiones a nuestra vida. Y muchas veces esas ocasiones nos hacen orar y pedirle a Dios, ayúdame, dame las palabras, dame la dependencia. Pero después, llegado el momento, a veces nos falta la osadía de ir a buscar la respuesta de Dios.
de saber que hemos orado, de saber que esto es lo que tenemos que hacer, pero nos falta esa valentía para tomar el lugar que Dios quiere que tomemos. ¿No te ha pasado en tu grupo de amigos? ¿No te ha pasado en tus compañeros? Que a veces has tenido cierta, vamos a decir así, entre comillas, cobardía de identificarte como un cristiano, como un hijo de Dios, que vive de acuerdo a normas diferentes, que en sus metas en la vida tiene metas diferentes, que quizás no compartís los chistes verdes que comparten ahí las otras personas, que quizás no tenés vicios como otros tienen y te preguntan, che, vos no fumás, ¿viste? Y vos decís, no fumo, por la salud, por esto, por otro. Y te cuesta identificarte como cristiano y decir, ¿sabes qué? No fumo porque la Biblia dice que tengo que cuidar mi cuerpo. Y yo soy un hombre que cree en lo que la Biblia dice, soy un hombre que cree en la palabra de Dios. Nos cuesta muchas veces identificarnos. Esther, acá a veces la miramos y decimos, tuvo miedo de ir a decirle, pero nosotros ¿cuántas veces tenemos miedo de un montón de cosas? ¿Cuántas veces nos achicamos en circunstancias en las que tendríamos que tener osadía y valentía? ¿Cuántas veces nos arrepentimos y dudamos de dar un paso o no dar un paso? ¿Sabés? Cuando iban a tomar la ciudad de Jericó, allí Josué tenían que atravesar el río Jordán. Ahora el pueblo había vivido 40 años en el desierto, ninguno sabía nadar y no traían un barquito para cruzar las cosas, ¿viste? Era difícil cruzar el río Jordán. Y Dios dice que el río se iba a abrir. ¿Pero qué era necesario para que el río se abra? ¿Se acuerda alguno en la historia? ¿Cómo es? Los sacerdotes con el arca tenían que ir y cuando sus tobillos se mojaran con el agua del Jordán, el río se iba a abrir. Ahora vos te imaginás, ahí van los sacerdotes con el arca, ¿viste? Ven el agua. Como te dije, habían vivido 40 años en el desierto, ven el agua y veían, ¿viste? Cosas extrañas, ¿no? Pero había que jugarse y pisar el agua para que el río se abriera. Había que mojarse los tobillos para que el agua se detuviera como en un montón. ¿Sabes qué papelón hubiera sido si hubieran estado parados en el agua y él, ¿viste? Sigue entrando y el agua los va tapando, ¿Vos pensás que alguno de los sacerdotes no pensó eso? Yo lo hubiera pensado, no sé vos. Y hubiera pensado, espero que el arca flote, habrán pensado. Cuando Eliseo estaba cruzando el Jordán con Elías, y el río también se abrió por un milagro que había hecho Elías, Eliseo es raptado al cielo, y Eliseo llega del otro lado, y él ahora tiene que volver. Y entonces toma el manto de Eliseo y golpea las aguas del Jordán, y dice, ¿dónde está el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elías? ¿No? Y el Jordán se volvió a abrir. Ahora, ¿te imaginas qué papelón si él hubiera estado ahí y el agua no se abría? Wow. ¿Viste? Bueno, guardamos el mantito, nos vamos. Muchachos, hoy no va a ser. Cuando estaban con los profetas de Baal, y entonces los cuatro le dice, ¿era Elías o Eliseo? Siempre. Elías. Entonces ellos están ahí y dicen, bueno, vamos a hacer 2 altares, vamos a cortar el buey, vamos a poner la leña, vamos a poner todo. Entonces, muchachos, los de Baal, a pedirle a Dios que prenda el fuego y consuma el holocausto. Y están los de Baal ahí, un papelonazo de los profetas de Baal, ¿no? Dice que se sajaban, se cortaban, como al mediodía, te imaginas, después de 2 o 3 horas de baile, grito y cosas. Elías le dice, che, me parece que Baal está dormido, a ver, hay que gritar más fuerte, que se despierte, ¿viste? Y ahí entonces el otro salta y grita y se sacaban con cuchillos, sangraban, dice. Un papelonazo. Pero ahora llegó el momento de Elías. Y Elías no dudó, eso es bárbaro. Pero yo te digo de verdad, hubiera dicho, bueno, si ahora no se prende, ¿qué hacemos? Y Elías va y ora, dice, Dios, consume el holocausto. Y yo oro en voz alta para que ellos sepan que sos vos el que lo va a hacer. Y ¡pum! Se consume todo el holocausto, ¿no? Del fuego que descendió del cielo. Pero hizo falta que Elías antes vaya, se pusiera ahí y orara, y se jugara ante todos los demás, diciendo, bueno, ahora Dios va a hacer la obra. ¿Es osadía o no es osadía?
Seamos sinceros en nuestro corazón. ¿Lo hubieras hecho vos o no lo hubieras hecho? Qué pregunta, qué pregunta. Después el mismo profeta se fue y se escondió, ¿no es cierto? Porque tenía miedo de que lo mataran. En ese momento tuvo esa valentía de la llenura del Espíritu Santo, pero después se muestra lo que esa persona era de verdad. Una persona como vos y como yo que puede tener miedo. ¿Ves? La Biblia te muestra a las personas como son, no como deberían ser, no como nosotros quisiéramos que fuese. Pero estas personas tuvieron osadía. Y finalmente voy a cortar porque ya se nos fue el tiempo, ¿no? Sí, se nos refue. Pero finalmente salió la orden. La orden. Tenemos la ocasión, toda esta dificultad para el pueblo de Israel. Otro día, si quieren, pueden averiguar exactamente todo cómo era el decreto sobre el cual pendía de un hilo la vida de todos los judíos que vivían bajo el imperio persa. La oración que hicieron 3 días, 3 noches. La osadía con que Esther actuó de ir y jugarse ante el rey y pedirle que en realidad ella le había pedido que el rey anule el decreto, pero el decreto no se podía anular. Así que el rey hace otro decreto que le permite a los israelitas defenderse. Salen los caballos y dice la escritura así. Vamos a leer en capítulo 8, versículo 10, y está hablando de Mardoqueo, el tío de Esther, y dice, y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de los correos montados en caballos veloces procedientes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir, matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey. La orden del rey. ¿Sabes algo? Aquí aparece el rey Asuero, pero más arriba del rey Asuero está el rey de todo el universo, ¿no es cierto? Y él es el que da la orden. Había un decreto que cualquiera que tuviera bronca contra cualquier judío podía ir y matarlo. Eso iba a ser el 14 del mes de Adar. Y ya había sido promulgado, así que estaban todos los judíos pensando, el 14 muero, el 14 muero. Pero es firmado un nuevo decreto que dice ahora que ellos tenían la facultad de defenderse contra cualquier fuerza armada que viniese contra ellos. Y esa orden salió montada en veloces caballos. Cuando Daniel oraba, y la respuesta a su oración tardaba en llegar, llegó el arcángel Gabriel y le dijo, desde el principio de tus oraciones salió la orden, ¿no es cierto? Salió la orden. ¿Sabes algo? Se presentan ocasiones en nuestra vida. Nos ponemos a orar por esa ocasión especial. Hace falta la osadía, para jugarse y ocupar el lugar que Dios quiere que ocupemos en esa ocasión. Y ¿sabes algo? De Dios sale la orden para que vos tengas victoria en ese momento. De Dios sale la orden. De Dios sale la orden. Para cerrar, volvemos al versículo 4:14. Y esa pregunta tan especial que Mardoqueo le hace a Esther y que probablemente es la gran pregunta del libro. Y quién sabe si para esta hora has llegado a estar en el reino, ¿no? Pero quién sabe si para esta hora. Pensá en las ocasiones que llegan en tu vida. Y ¿sabes algo? En esas ocasiones especiales de dificultad, de lo que sea, cuando vos reconoces que está pasando algo especial en derredor tuyo, pensá, ¿y quién sabe si para esta hora Dios me puso acá? ¿Quién sabe si para esta hora he llegado? ¿No? Y ¿sabes? Cuando estaba pensando en eso, me acordé de una canción que la mayoría conocemos, la canción de Marcela Gátara, ¿no? ¿La saben? Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué.
Y me puse a pensar en esa canción y después pensé, quizá esta, no sé quién escribió la letra, porque muchas de las canciones que ella canta no son de ella. Las escribe algunas Jesús Adrián Romero, otros autores. Quizá alguna también ella, la verdad que no sé. Pero quizás cuando escribió esta letra, estaba pensando en este versículo. La verdad es que no lo sé. Busqué en internet a ver si decía algo de eso y no encontré si realmente fue inspirada. Pero la canción tiene que ver mucho con eso. Y vamos a escucharla, ¿eh? Le pedí a Gustavo ahí, ¿sí? Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Seas capaz de identificarte como un verdadero cristiano que crees en Dios y que confías en Él y que no solo tiene gracia para vos, sino que tiene gracia para alcanzar a los que te rodean. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar con una oración. Dios y Padre, gracias por este tiempo juntos. Señor, ¿quién sabe qué planes tiene para cada uno de nosotros? Y quién sabe si quizá en nuestra vida hemos desperdiciado muchas oportunidades, muchas ocasiones. Señor, somos imperfectos, somos débiles, pero ayúdanos, Señor, la próxima vez, a ser
valientes, a actuar con osadía e identificarnos como hijos tuyos y dar, Señor, compartir nuestra fe con las personas que nos rodean. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, oh Señor. Amén.